Esta clase está destinada al movimiento. Esta es la nueva unidad que vamos a estudiar. Y primer concepto importante, el concepto de trayectoria. Dibujamos esta línea que está aquí, donde esto tiene un inicio y tiene un final. Y esta es la trayectoria, es la línea que deja el recorrido, es la línea que deja el móvil en su recorrido. ¿Ya? El móvil va pasando ahí por una serie de puntos y deja una línea, una huella si lo llevamos a la parte práctica. Cuando ustedes caminan por la arena en la playa y después ustedes giran y miran hacia atrás, van a ver que sus pasos quedaron en la arena. Esa huella que dejaron es la trayectoria. Ahora, otro concepto importante es la distancia. Y la distancia es la longitud de la trayectoria. Si dibujamos con otro color, entonces yo parto del punto inicial y voy por el contorno, ¿ve? Entonces tengo que medir cuánto vale todo ese trayecto que está ahí. Y cuando tengo el valor, ese número equivale a la distancia recorrida. En física hay dos tipos de cantidades, una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Y la distancia es una cantidad escalar. Cantidad escalar. Porque se representa con un número y una unidad, en el fondo el módulo. Ejemplo, 5 kilómetros, 2 metros. Entonces ahí yo tengo definido el concepto, ¿ya? Distancia, longitud de la trayectoria, el largo es una cantidad escalar, porque se representa con un número y una unidad. Ejemplo, los vimos, 5 kilómetros, 2 metros. Entonces ya llevamos estos dos conceptos importantes, trayectoria y distancia. Tercer concepto, desplazamiento. Y nuevamente vamos a ocupar la trayectoria que teníamos en la primera página ahí aproximadamente. Entonces aquí tengo un inicio y aquí tengo un final. El desplazamiento es el vector que va desde el punto inicial al punto final. Ahí. Esto es el desplazamiento. Y lo anotamos ahí, desplazamiento. Insisto, es el vector que va desde el punto inicial al punto final de la trayectoria. Como recién lo comentamos, es una cantidad vectorial.
vectorial. Entonces debemos considerar el módulo, la dirección y el sentido. En cuanto a la unidad, tiene las mismas unidades que la distancia, ¿ya? Cuatro metros, uno se desplaza, 6 kilómetros. Entonces aquí cuando hablamos de esta parte de aquí, cuando presentamos esta parte y lo escribimos de esta forma, estaríamos hablando del módulo del desplazamiento. Y habría que considerar la dirección, si fue horizontal o vertical, si fue hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Habría que dejarlo ahí, lo tendría que especificar. Eso de todas maneras, toda esa información aparece en el enunciado del ejercicio. Entonces aquí están los principales conceptos: trayectoria, distancia y desplazamiento. Si ustedes miran la figura y yo tomo la distancia aquí, y ustedes ya saben, por la primera parte, iba por el contorno, voy por el contorno, voy por ese lado, ahí. Estoy hablando de la distancia. Si voy del vector, estoy hablando del desplazamiento. Para este tipo de trayectoria, tenemos que la distancia, para este caso, tenemos que la distancia es mayor que el módulo del desplazamiento. También otra forma de escribir el módulo ahí. Para este caso, la distancia es mayor que el módulo del desplazamiento. Vamos a utilizar otro ejemplo. Y colocamos aquí trayectoria, línea recta. Entonces vamos a imaginar un viaje de Valparaíso a Santiago. Imaginemos que es en línea recta y hay una separación de 100 kilómetros. Entonces esto es el tramo de ida. Y después la persona Valparaíso tenemos el tramo de
regreso. Regreso. Kilómetros. Entonces la primera pregunta es aquí, calcular la distancia total recorrida. Como son dos tramos, entonces aquí colocamos distancia total. Y aquí nos queda 100 kilómetros más 100 kilómetros en el regreso, ida y regreso. Y nos da un total de 200 kilómetros recorridos. Ahí estamos hablando de la distancia. Si ahora viene la pregunta, ¿cuál es el valor del desplazamiento total? Ahí está. Entonces para eso vamos a utilizar vectores vistos en clases pasadas. Si dibujamos, representamos el tramo de ida con un vector, ahí, desplazamiento 1, como 100i, y el tramo de regreso como el desplazamiento número 2 igual a menos 100i, porque viene uno va hacia el este, el otro hacia el oeste, de acuerdo al plano que estamos utilizando. Entonces el de total, desplazamiento total, es igual a 100i más menos 100i. Entonces el de total es igual a 0 vector, y esto lo represento con un punto. Entonces aquí yo tengo, se nota la diferencia, ¿ven? La distancia total recorrida, 200 kilómetros ida y regreso, pero el desplazamiento total, como partí desde aquí, inicio Valparaíso, llego a Santiago, después regreso de Santiago y nuevamente llego al punto de partida, entonces mi desplazamiento total es 0. Pero mi distancia total recorrida son 200 kilómetros. Ahora, si ahora yo tomo solamente el tramo de ida de Valparaíso a Santiago, entonces recorro una distancia de 100 kilómetros. Y el módulo del desplazamiento también es 100 kilómetros. Entonces ahí, en este caso, en la trayectoria, cuando la línea es recta, el módulo del desplazamiento es igual al valor de la distancia recorrida. Pero solamente si estoy tomando un tramo, ya el de ida o de regreso. Ahora, si tomo el completo, el total, ahí cambia, porque la distancia total recorrida es 200, pero el desplazamiento total es 0. Si cambiamos de trayectoria,
Y ahora colocamos una trayectoria circular. Ahí vamos a tratar que sea lo más circular posible. Y nos dice, mire, nuestra trayectoria tiene un radio de 50 metros y una persona va a correr ahí desde el inicio hasta el punto final. Ahí está. Desde el inicio hasta el punto final la persona va a correr ahí. Entonces nos piden, letra A, calcular la distancia total recorrida. En una vuelta, aquí hay una condición. Entonces aquí nos dicen, mire, solamente en una vuelta. Entonces ustedes saben que la persona al recorrer la distancia, la distancia total, tiene que ir por todo el contorno, porque esa es la trayectoria. Recuerden la trayectoria, ténganlo presente, jóvenes y señoritas, y llega hasta ahí nuevamente. Llega hasta ahí, de inicio a final. Anotamos aquí nuestra distancia total. Distancia total equivale al perímetro. Entonces, 2pi por el radio. Y eso nos queda, vamos a utilizar 3,14 nomás, por 50. Y eso nos da 314 metros, que es la distancia recorrida por la persona. Si nos preguntan, letra B, ¿cuál es el valor del desplazamiento total? Como la persona parte del punto inicial y llega al mismo punto final, y como lo vimos en el problema anterior, el desplazamiento total es igual a 0 porque parte del mismo punto y llega al mismo punto y lo represento a través de un punto. Y ahí tenemos tres trayectorias diferentes en la cual podemos utilizar el concepto de distancia, el concepto de desplazamiento y el concepto de trayectoria, que me interesa que ustedes lo tengan claro, a través de dibujos, a través de diferentes situaciones. Y fuimos analizando el comportamiento tanto del desplazamiento como la distancia, ya sea en la mitad de un tramo o en el tramo completo. Ahora vamos a avanzar en el tema y vamos a ver el concepto de rapidez. La rapidez es la distancia y la divido por el tiempo. Es una cantidad escalar, porque ustedes saben que la distancia es un número y el tiempo también. Y si yo divido dos números, el resultado me tiene que dar un número. Entonces esto es una cantidad escalar. La unidad las que nosotros vamos a utilizar, las más utilizadas, metros partido por segundo, y kilómetros lo divido
por hora. Esas son las unidades más utilizadas. Cantidad escalar, un ejemplo. ...50 kilómetros partido por hora. Entonces esto quiere decir que en un tiempo de una hora, el móvil, la persona, el auto, ¿ya? Mejor un auto, ¿cierto? En un tiempo de 1 kilómetro, recorre un auto, puede ser, recorre una distancia de 50 kilómetros. Entonces aquí claramente ustedes tienen que marcar en un tiempo, vean, en un tiempo de una hora, recorre una distancia de distancia, ¿ven? Entonces cuando hablan de rapidez, debo considerar la distancia partido por el tiempo. Recorre una distancia de 50 kilómetros. Si alguien no lo recuerda y pregunta de dónde sale el 1, esto que está aquí, estos 50 kilómetros partido por hora, también lo puedo escribir 50 kilómetros y lo divido en una hora. Es otra forma de presentar la información. Si alguien no sabe de dónde sale el 1, ahí el 50 yo lo puedo representar como 50 dividido, lo divido por 1. Entonces aquí tendríamos un resumen de lo que es la rapidez. No olviden, es una cantidad escalar, es la distancia partido por el tiempo. Esta es la interpretación. Ahora nos queda ver la velocidad. Es el desplazamiento y lo divido por el tiempo. En cuanto a las unidades, son las mismas y la que vamos a utilizar son estas que están aquí. Tienen las mismas unidades. Esto es una cantidad vectorial. Y al ser una cantidad vectorial, estamos hablando de módulo, dirección, módulo, dirección, y estamos hablando de sentido. Ahí. Nuestro dibujo inicial habla del concepto de trayectoria, inicio, final, punto final. Si yo hablo del contorno, ahí el contorno, estoy hablando de la distancia.
Si hablo de unir directamente el punto inicial con el punto final, es el desplazamiento. Ahora, si yo considero el tiempo que demoro en recorrer desde el punto inicial al punto final por el contorno, entonces hablo de rapidez. Si voy directo desde el punto inicial al punto final, hablo de velocidad. Que quede claro, jóvenes, la velocidad se relaciona con el desplazamiento y el tiempo. Y la rapidez, distancia, partido por tiempo. Entonces ahí ustedes tienen que ver en cómo, cuáles son los datos, cuál es la situación que ustedes les presentan para calcular ya sea distancia de desplazamiento y rapidez y velocidad. Tienen que estar muy atentos al tipo de trayectoria. Tiene que estar muy claro, eso lo debe indicar el problema o el ejercicio, la figura. Y para finalizar, vamos a recordar aquí transformar unidades. Y para transformar unidades hay que recordar dos puntos. 1 kilómetro son 1000 metros y 1 hora 3600 segundos. Importante recordar porque lo vamos a utilizar en estos ejercicios. Si yo presento esto que está aquí, digo 25 metros partido por segundo, lo voy a transformar a kilómetros partido por hora. Este es mi primer ejemplo. Entonces aquí escribo mi ejercicio, 25 metros partido por segundo. Acá voy a hacer un detalle para que ustedes lo tengan presente. A esto debo de llegar. Esta es mi referencia. Este es mi punto a lo que yo necesito llegar. Mis unidades finales tienen que ser esas que están ahí. Y hago lo siguiente. El procedimiento es así. Un punto, siempre va el punto aquí. Y debo colocar, por eso coloqué una línea roja por esta vez, para tenerla como referencia. Si ustedes se fijan en la línea roja, sobre ella van los kilómetros. Entonces aquí escribo kilómetros. Y bajo la línea lo que deseo eliminar, en este caso, como estoy trabajando con distancia, los metros. Y voy a la parte donde tengo que recordar, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y escribo esto que está así. Y aquí puedo eliminar los metros. Nuevamente el punto y la línea. Esa línea roja es la línea de referencia, recuerda lo que debo llegar. Y si ustedes miran, está la línea roja y abajo están las horas. Entonces aquí horas y arriba segundo. Y escribo 1 hora, 3600 segundos. Simplifico, recuerden, cruzado. Puedo eliminar ceros, en este caso 2 ceros de aquí, y multiplico. 25 por 36 queda 900 y eso lo divido por 10, simplifico el 0 y esto es 90 kilómetros partido la hora. Y ahí tengo mi valor en kilómetros por hora. Entonces 25 metros por segundo equivalen a 90 kilómetros por hora. Si ahora realizamos y colocamos aquí 180 kilómetros por hora, los voy a transformar a metros
Y aquí voy a colocar mi línea roja ahí como referencia. Esto lo estoy haciendo solamente por este ejercicio, ¿ah? Después van a aparecer en forma normal, ¿no? Ahí para que lo tengan como referencia, ustedes ahí lo destaquen. Ahí está. Entonces voy a colocar 180 kilómetros por hora, un punto y la línea. Entonces sobre la línea roja aparecen los metros. Aquí escribo metros y abajo kilómetros. Entonces, ahí quede bien. 1 kilómetro, 1000 metros. Nuevamente no olviden la importancia del punto. No lo dejen pasar eso. Y de aquí para acá, ¿puedo simplificar? Sí, puedo simplificar. Cruzado, en este caso hacia abajo. Nuevamente mi referencia. ¿Cuál es mi referencia? La línea roja, esto que está aquí, a eso debo llegar. Ya tengo los metros, entonces ahora bajo la línea roja están los segundos, entonces escribo segundos. Y aquí están las horas. Y digo 1 hora, 3600. Este se va con ese. Y puedo eliminar ceros. 1, 2, 1, 2. Queda 1800 y se divide por 36. Multiplico 180 por 10 y eso es 1800. Lo divido por 36 y llegamos al valor de 50 metros partido por segundo. Y ahí tendríamos dos ejercicios ya que se utilizan para transformar unidades. Recuerden que esta transformación, este procedimiento, se ha estudiado años anteriores. Ahora, lo importante es que ustedes vean que las unidades están compuestas de fracciones. Y al realizarlas y al estar en fracciones, debo repetir 2 veces el procedimiento. Una en este caso para la unidad de distancia y después transformo la unidad de tiempo. Jóvenes, me despido y señoritas también de ustedes y nos estaremos viendo nuevamente en otra clase virtual para seguir avanzando en nuestros contenidos, en nuestra guía y para que ustedes tengan las herramientas necesarias para resolverla. Me despido, que estén muy bien y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego, jóvenes y señoritas.